Los 10 años de nuestra querida Feria del Libro no podían generar mejor espacio para darle la bienvenida una vez más a Corrientes, virtualmente, a Teresa Parodi. ¿Cómo estás, Teresa? Hola Luis, encantada de volver a verte, amigo. Yo muy bien, muy bien. En cuarentena, en casa, pero muy bien. Bueno, es una alegría poder saludarte y tenerte como referencia, como referente para nosotros, porque hablar de libros pone las palabras en danza y vos hiciste poner en danza muchas palabras y de hecho, mirándote retrospectivamente, ¿no es cierto?, muchas de tus obras rondaron libros y rondaron poemas que en diferentes momentos de tu vida te dedicaste a musicalizar puntualmente, poesías, obras de otros grandes autores, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, en primer lugar porque siempre me gustó mucho la poesía y porque desde que me di cuenta que la palabra tanto como la música eran dos lenguajes que yo quería frecuentar, que quería hacer con ellos, construir con ellos, pensar una vida desde ahí. Yo, digamos, me dediqué mucho a leer, a buscar, a interiorizarme, sobre todo en el movimiento de la gran poesía argentina y de nuestra región. Tenemos poetas tremendamente importantes, esa es la palabra, en la poesía de habla hispana, bueno, que son de nuestra tierra, ¿no? Entonces, yo estuve muy vinculada siempre al movimiento de poetas de la región. Estuve casada con un poeta, Guillermo Parodi, el padre de mis hijos, y de quien llevo hasta ahora el apellido, porque bueno, fue mi nombre artístico por elección y nunca, a pesar de que nosotros nos separamos, tuvimos siempre una muy buena relación y yo seguí usando su apellido, ¿no? Que es el apellido de mis hijos. Guillermo fue un escritor y un poeta que bueno, que quizás no tuvo la difusión o no alcanzó a tener un espacio dentro de la historia de la poesía de Corrientes, pero que fue, su vida entera estuvo dedicada a la poesía, pese a que también tenía otro trabajo que de golpe era con el que, digamos, enfrentaba la vida, pero era un poeta cabal, ¿no? Y tenía una gran relación con grandes poetas de la región. Yo estudiaba literatura y ahí lo conocí a él y me acerqué mucho a ese movimiento, el que también estaba Marilyn Morel Segovia, Darby Berti, Martín Alvarenga, bueno, no quiero nombrar Oscar Portela, por supuesto. No quiero nombrar porque David Martínez, porque viste que por ahí te olvidas alguno, pero no es que te olvido, sino que bueno, en el afán de nombrar uno a todos, parece que se confunde más, ¿viste? Claro, y estás nombrando a muchos de los que hoy también son nuestros íconos, y qué hermoso que es ponerlo, como vos bien decís, en el plano que corresponde también a Guillermo Parodi, en el plano de estos poetas que nos marcaron y que nos forjaron la identidad también con su obra, ¿no? Sí, yo creo que Guillermo fue un poeta. Lo que pasa es que un poeta muy, para mí, importante, más allá del vínculo que yo tuve con él, digamos, y que sea el padre de mis hijos hoy en la actualidad, para mí hablar desde ese lugar, digamos, la verdad es que él desde su él publicó un único libro, porque él decía que escribió un único libro, que se llamaba Un hombre cortado en pedazos. Y a ese libro le fue agregando sus poemas. Y después, gracias a un trabajo que hizo Marilyn Morel Segovia, creo que con Marta Chemer, y mi hijo Camilo, lograron que ese trabajo, hasta donde Guillermo lo había pensado, pueda ser editado. Y tuvo una primera edición ahí en Corrientes, auspiciada por estas dos mujeres, amigas de él y también mías, y que realmente fue importante para la poesía de Guillermo y para mis hijos que esa obra de su padre haya sido publicada. Teresa, ¿cuál fue en tu entorno familiar? Porque tenías un entorno muy melómano, siempre evocás, ¿no es cierto?, que la música rondaba los momentos de descanso y de placer de tu padre, ¿no es cierto?, y estaba en el aire ahí en tu casa. Pero ¿cuáles eran los libros que también estaban a mano en ese momento?
No, bueno, acuérdate que, Luisito, bueno, vos sos muy joven. En mi época no había televisión en nuestra infancia, ¿no? La televisión, que yo no estoy hablando mal de ella, ¿eh? Digo que, bueno, que de golpe entonces teníamos otras costumbres, otros hábitos. Otros Y mi tiempos. padre nos fomentaba siempre el hábito de leer y de escuchar música. Es más, nos compraba colecciones de libros. Y entonces después por las noches, a veces en la cena, que nunca hablábamos los niños, pero de golpe papá interrumpía toda la conversación con mamá o mi abuela, que estaban también en la misma cena, y decía, bueno, que nos preguntaba a qué altura de lo que estábamos leyendo estábamos, y nos empezaba a indagar casi como si nos tomara una lección, ¿no? Nos habituó a la lectura. Y en mi casa también no solo había una gran discoteca, sino una gran biblioteca. Mi madre fue maestra, profesora Añares, y en mi casa estos dos lenguajes, digamos, estuvieron muy presentes, digamos. Yo no tuve nunca cerca a alguien que fuera instrumentista, no, en mi familia, pero sí la música como lenguaje. Y lo mismo la literatura. No es que haya habido ningún escritor, pero sí mucha literatura de alcance nuestro, casi como una parte de nuestra educación. Era fundamental para mi padre eso, ¿no? Que leyéramos y escucháramos música.